Me enlazo hasta Baja California, hasta Mexicali, con Elliot Valdés. Mi querido Elliot, bienvenido, buenas tardes. Hola Jonathan, muy buenas tardes, un saludo a la audiencia desde Mexicali, Baja California. Pues bien, como lo señalas, este domingo 13 de octubre se llevará a cabo esta consulta organizada por el Congreso del Estado para preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo o no con que se amplíe el mandato de 5 años para el gobernador electo Jaime Bonilla Valdés. Ha llamado la atención, Jonathan, que en este caso se van a instalar 250 mesas a lo largo de los 17 distritos electorales locales que conforman Baja California. En el caso de Mexicali serán 78 mesas que estarán habilitadas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se les preguntará a los ciudadanos si solamente se hará una pregunta que de hecho ha sido muy criticada por organismos como la Coparmex aquí en la capital del estado, porque es muy tendenciosa según el organismo empresarial. La pregunta es si está de acuerdo con un proyecto de gobierno de 5 años para el progreso de Baja California. Así dice la pregunta que es en la consulta y que, repito, Coparmex esta mañana calificó como tendenciosa y solamente como una consulta, ilegal. Al respecto, el Congreso del Estado ha señalado y ha reconocido, Jonathan, que esta consulta no tendrá carácter vinculatorio, que solamente lo que quieren ellos en el Congreso es conocer la opinión de la ciudadanía respecto a esta ampliación de gobierno. Y prácticamente lo pudiéramos asegurar del resultado de esta consulta, pues va a depender si el Congreso o no envía al Ejecutivo del Estado la ampliación de mandato de Jaime Bonilla, la conocida popularmente como Ley Bonilla y que fue aprobada el pasado 28 de julio, claro. El pasado 9 de julio, claro. Por la 22ª legislatura. Entonces, estamos en espera, aunque aseguraron que los resultados de la consulta se van a dar a conocer hasta el lunes. Vamos a estar al pendiente de lo que se dé este domingo. Correcto. Bueno, pues de todas formas, entonces, si no va a ser vinculatoria, pues resulta medio ocioso, ¿no, Elliot?, de hacer una consulta que no tendrá vinculación. Pero bueno. Así es. Sí, claro, y sobre todo porque ha habido todavía muchas dudas, han dejado muchos cabos sueltos los diputados, la mayoría pues de Morena en la Cámara de Diputados, porque por ejemplo el financiamiento de esta consulta aseguran que es de sus propios recursos, es decir que los diputados aportaron recursos para financiar la consulta, son recursos públicos al fin y al cabo, en fin, han quedado muchos cabos sueltos, ¿no? Pero bueno, a la espera de lo que ocurre el domingo y de la participación que pudiera tener. Correcto, pues a ver, estaremos platicando, si me lo permites, Elliot, el próximo lunes, a ver cómo les fue con esta consulta. Por supuesto, Jonathan, estaremos al pendiente y el lunes tendremos los resultados. Un abrazo, buenas tardes. Un abrazo de vuelta hasta Mexicali, Baja California. Bueno, pues ahí lo que va a suceder el fin de semana en Baja California con la consulta de la famosa Ley Bonilla.